El taller va a estar dividido en una parte teórica y una parte práctica. Tengo que explicarle primeramente lo que vamos a hacer y qué consiste realmente todo esto. Ok, hoy las emergencias médicas no se conciben de que el personal de enfermería no esté preparado y no tenga el conocimiento necesario, como lo dije en una charla anterior, para poderse enfrentar a las diferentes situaciones que continuamente estamos nosotros viviendo. Un paciente que normalmente está compartiendo con nosotros, un paciente que lo vemos, que conversamos, nos reímos con él y que en un momento determinado en nuestra, en nuestro turno, este paciente que hasta hace un momento se estaba riendo, de momento cayera en un paro cardiorrespiratorio y no sepamos cómo salvarle la vida a este paciente. No sabemos cómo emplear la maniobra de reanimación cardiopulmonar cerebral. Ojo, un paciente que vemos nosotros, eh, una persona que nos llega, paciente politraumatizado, este paciente politraumatizado, si no lo atendemos a tiempo, si no hacemos lo que debemos hacer, sencillamente no va a fallecer el paciente. Ya el equipo de enfermería que está en la emergencia, que está en el triaje, como vieron anteriormente, tiene que saber y tiene que ubicarse en el tiempo, en el espacio y tiene que ya conocer lo que va a hacer, cuál es el papel que va a jugar y el papel fundamental tiene que jugarlo enfermería para poder salvarle la vida a estos pacientes. ¿Qué hay de común? Y es la pregunta del millón. Entre un paciente politraumatizado, un paciente herido con arma blanca o un arma de fuego. Hay un denominador común y este denominador común es que el paciente tiene una pérdida de volemia, pérdida de sangre. Entonces, si el paciente tiene pérdida de sangre y permitimos nosotros, ya sea un paciente que esté politraumatizado o herido por un arma de fuego, un arma blanca, que es común hoy por hoy en nuestras emergencias atender pacientes con heridas de armas de fuego, arma blanca, por el recrudecimiento de la violencia que está hoy por hoy. Todos tienen ese común de pérdida de sangre y esa pérdida de volemia sencillamente va a hacer que el paciente me caiga en un shock hemorrágico. ¿Y qué voy a hacer yo para que el paciente no me caiga en un shock hemorrágico? ¿Cuáles son las medidas que tengo yo que tener con el paciente politraumatizado para que no me caiga en un shock hemorrágico? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tener yo con el paciente que ha sido herido por un arma blanca o un arma de fuego para que no me caiga en un paciente en un shock hemorrágico? Ojo, shock hemorrágico que si yo no lo atiendo, shock hemorrágico que si no procedemos de la manera adecuada, sencillamente va a caer en un paro cardiorrespiratorio. En, a veces nos preguntamos por qué una cosa tan diminuta como una bala, me imagino que la mayoría han visto un proyectil, es eh, un pequeño cilindro, sencillamente, ¿por qué causa tanto daño en nuestro organismo? Cuando ustedes eran niños, eh, jugamos con plastilina, gelatina, slime, y siempre ustedes cogían una plastilina, le introducían un lápiz y hacían un pequeño orificio en esa bolita de plastilina. Pero cuando ustedes sacaban el lápiz, se quedaba un perfecto orificio que podían ver de un lado a otro sin problema ningún tipo. Entonces, nos imaginamos que cuando una bala entra al cuerpo humano, va a ser lo mismo. Si es de forma cilíndrica, va a entrar y va a producir lo mismo que cuando nosotros cogíamos e introducíamos el lápiz en la plastilina. Pero no ocurre así. Las balas están hechas para provocar daño, para provocar lesiones graves dentro del cuerpo humano. Y una bala cuando va a entrar en el cuerpo humano, cuando entra en el cuerpo humano, aquí vemos aquí en la primera parte, entra de una forma errática. Sencillamente no entra de forma recta. Va a afectar a todo por la expansión que va a tener y me va a lesionar a todos los órganos que va a encontrar en ese arco que está provocando en esa primera presentación.
Por eso que la bala produce tanto daño y produce tantas muertes, que muchas veces los pacientes ya, desgraciadamente, no se puede hacer nada, porque le ha provocado una hemorragia interna por la pérdida inmensa de volemia que ya se nos escapa de la mano poder salvarle la vida. Hay otro tipo de armas, como las armas que utilizan las escopetas, que utilizan perdigones, es decir, dentro de un cartucho vienen varios esferas metálicas que al ser disparadas sencillamente pueden afectar una mayor parte del cuerpo, una gran lesión del cuerpo. ¿Y qué voy a hacer yo cuando me encuentre con un paciente que tiene prácticamente un miembro que está perdido? Porque yo no puedo recuperar ese pie. Ese pie al final va a tener que ser amputado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para mantener la vida del paciente? ¿Qué puedo hacer yo para que ese sangramiento sencillamente poder detenerlo? Esas son las cosas que tenemos que ver con el paciente politraumatizado. Que estoy hablando con una herida por un arma de fuego, pero puede ocurrir perfectamente en un accidente. ¿Cuántas veces hemos visto pacientes que llegan a la emergencia con amputaciones de miembros o miembros que sencillamente están prácticamente ya perdidos y no podemos hacer nada? Ojo, no es lo mismo que un carro le pase por encima de una pierna con las llantas a un paciente en la calle a que sea pasado por las ruedas de un tren. Sencillamente, si le pasa un tren por arriba, mayor peso, esas ruedas me van a moler esa carne, ese hueso, y no voy a poder recuperarlo. Una llanta le pasa por encima a una persona determinada y yo sí puedo recuperar de determinada manera porque el hueso sí va a sufrir lesiones, pero lo voy a poder recuperar. No es lo mismo. Entonces tenemos que ver en qué situación me voy a encontrar. Esto que ustedes ven aquí es una gelatina llamada gelatina balística. Una gelatina balística que me está demostrando qué pasa con una bala cuando entra dentro del cuerpo humano. Miren, la bala entra, pero sin embargo, por la expansión explosiva que lleva, miren todo el daño que me está provocando. Ese daño que me está provocando es el mismo daño que me va a ocurrir dentro del cuerpo humano. Hoy, eh, los dueños de la guerra cada día producen armas más sofisticadas, disculpen, más sofisticadas para causar mayor lesión en el ser humano. Porque si usted va a combatir contra un enemigo, sencillamente usted no quiere que viva. Y hoy se dedican a producir proyectiles que provocan mayor lesión dentro del cuerpo humano. No eran los proyectiles que empezaron cuando se empezaron a inventar las armas de fuego, que sencillamente herían a las personas, pero no provocaban estas ondas expansivas dentro del cuerpo humano, como lo estamos viendo dentro de esta gelatina balística, para que ustedes vean por qué se producen tantas lesiones y los pacientes me mueren por una hemorragia interna y esa hemorragia interna sencillamente me hace de que haya una pérdida de la vida inminente en el paciente. Ahora bien, en el paciente politraumatizado, nosotros tenemos que tener en cuenta la primera etapa del paciente politraumatizado. Hay una primera etapa donde la pérdida o la mortalidad va a ser de forma inmediata. Van a morir del 15 al 30% de los pacientes. Eh, no usan el cinturón de seguridad. Normalmente se montan en un carro, no usan el cinturón de seguridad y al no usar el cinturón de seguridad, sencillamente van a sufrir lesiones más graves. No se ponen el casco. Yo lo decía en una charla anterior, que en todos los países que he estado, este es el primer país que me encuentro donde las personas protegen más el codo que la cabeza. Todavía no acabo de entender por qué es tan importante el codo aquí más que la cabeza. Y me decían, a ver, pero es que en el codo no es más importante que la cabeza es más importante que el codo. Y yo digo, pero si la cabeza es más importante que el codo, ¿por qué entonces los motoristas que yo veo en la calle veo que usan el casco protegiendo el codo? Ellos parece que cuando quieren caer dicen, no, mira, me voy a proteger el codo para que no se me lesione. No les importa si la cabeza se rompe o no se rompe. Entonces, ¿por qué si el casco es para uso de protección de nuestra cabeza, por qué se lo ponen en el codo?
Entonces, si no lo vas a usar, no lo lleves, porque ¿para qué lo estás llevando? ¿Para qué lo estás cargando como si fuera una cartera? Porque sencillamente no lo estás utilizando. Y al final, cuando sufren el accidente, el casco sale despedido por un lado y la cabeza por el otro. Y es la triste realidad de lo que nos estamos nosotros enfrentando. Piensan que es una gracia porque ven la película de Rápido y Furioso, ven las cosas que se hacen en la película de Rápido y Furioso, pero eso solamente es fantasía. Solamente nada más que es acrobacias preparadas y son muchas veces hechas con inteligencia artificial, maquetas, pero no, el ser humano no participa en eso. Los pacientes en la segunda etapa de un paciente en un accidente, cuando está el paciente politraumatizado, la mortalidad va a ser precoz, es decir, que va a morir del 40 al 60%. Esto va a sobrevenir si la primera etapa morían en segundos, aquí las personas van a morir en las primeras horas debido a diferentes tipos de traumatismo, craneoencefal, torácico, abdominal, fracturas múltiples de pelvis que sencillamente van a dar el traste con la vida de esas personas. Y sobre todo, en esta primera hora, ¿por qué van a morir tantas personas del 40 al 60%? Es por el accionar que vamos a tener, por la conducta que vamos a tener con estos pacientes. Porque si no sabemos cómo movilizar al paciente, si no sabemos cómo extraer al paciente, sencillamente el paciente le estamos haciendo más daño que beneficio. Un paciente accidentado, yo no tengo que tocarlo, no tengo que sacarlo. Tengo que esperar que venga cuerpo de emergencia que están especializados, que cuentan con todos los medios para poderlos extraer, para poderlos sacar, porque si no, le estoy provocando más daño. Y ahí vamos a hablar de todo este proceso. En la tercera etapa, que es la mortalidad tardía, disculpen, va a ser de 15 al 20%. Esta va a ocurrir de 1 a 3 semanas y es debido a sepsis y fallo de múltiples órganos que van a ocurrir y me van a provocar de que el paciente sencillamente pueda fallecer. Los principios para atender a un paciente politraumatizado en la ATLS, en atención al trauma, tenemos el primero, hay que tratar al paciente lo mínimo necesario y lo que genera realmente el peligro para el paciente. Yo no me puedo volver loco de sencillamente atender todos los problemas que tiene el paciente, todo el trauma que tiene el paciente, si no me preocupo por lo que verdaderamente le va a provocar la muerte. Si el paciente está sangrando y tiene fractura costal, si tiene fractura de algún hueso, mi primera prioridad va a ser detener el sangramiento, porque si permito que siga sangrando, me va a caer en un shock hemorrágico. Si el paciente no está respirando, mi primera prioridad va a ser darle ventilación al paciente, permitir recuperar la respiración, porque sin oxígeno sencillamente el paciente no va a vivir. Entonces, por eso que se dice de que tratamiento mínimo a lo que me va a generar un peligro vital inminente. Luego voy a utilizar el segundo, que es el tratamiento mínimo, a lo que genere un peligro vital inmediato. Luego de haber recuperado al paciente, luego de haber establecido el primer peligro, tengo que ver entonces qué es la otra causa que me puede provocar a mí de que el paciente sencillamente tenga un peligro vital inmediato. Siempre el tratamiento adecuado, hay que darle tratamientos al paciente, una terapéutica sin exceso y lo mínimo necesario. Y un axioma que se practica a nivel mundial y es no correr sin antes estabilizar al paciente. Tenemos un gran problema y estamos luchando para cambiar esta mentalidad, cambiar un poco la forma. Estamos acostumbrados a ver series 911, Bomberos al Rescate, eh, Anatomía de Grey, una serie de series que dan por la televisión y que muchos pueden ser fanáticos de esta serie. Y vemos que hacen los paramédicos una serie de acciones que desgraciadamente no las hacemos nosotros aquí en el país. Y queremos cambiar la mentalidad, queremos cambiar la forma, porque desgraciadamente, y lo digo así, me disculpan, no está aprobado por la ley que un bombero pueda hacer determinadas situaciones, determinadas cosas. Entonces, al paciente me lo van a llevar a una emergencia, sí, en una camilla, perfecto, en una tabla de espinal, vale, va a estar empaquetado con un collarín, ok, pero ¿de qué me sirve que tú me lleves al paciente a una emergencia
En esas condiciones, si no le has puesto oxígeno, no le has puesto una solución, no le has canalizado una vía, eh, no me la estás estabilizando. ¿De qué me sirve que tú vengas con la ambulancia corriendo a 1000 km/h cuando el paciente sencillamente no me lo estás estabilizando, no me lo estás recuperando? Entonces, primero tengo que estabilizar al paciente y no tengo necesidad de correr. En muchos países está prohibido de que las ambulancias corran, que las ambulancias presenten el sonido estridente que tengan de las sirenas. Porque cuando tú en una ambulancia estás corriendo y estás con la sirena puesta, quiere decir de que hay algo mal que hiciste, algo que no debías hacer y lo hiciste mal. Entonces, yo tengo que primeramente hacer las cosas bien, detenerme con el paciente, estabilizarlo, para yo poder sencillamente decir, me voy a trasladar a un hospital. Voy a llegar a un hospital para darle entonces los primeros auxilios a este paciente. Ojo, para atención al paciente politraumatizado, contamos nosotros con la famosa hora dorada. En la hora dorada tenemos nosotros que esa hora cuenta desde que se supo el accidente hasta que llegamos el paciente hasta el hospital. Contamos con una hora dorada para poder prestarle eh, el apoyo vital necesario a este paciente y poder estabilizar. Pero dentro de esa hora dorada tenemos que hablar de los famosos 10 minutos de platino. 10 minutos de platino que me van a permitir que en esos 10 minutos yo pueda hacer una revisión del paciente y yo pueda estabilizar el paciente hasta que pueda llegar al hospital y en el hospital le den ya se dé solución a los problemas que pueda tener este paciente. Pero si yo en esa hora no hago lo que tengo que hacer, sencillamente el paciente se me va a morir. Para esto, yo tengo que hacer primeramente una revisión vital que debe durar menos de un minuto en el sitio que ya ustedes lo aprendieron cuando estuvieron hablando en la parte del triaje. En esta revisión debo revisar si hay permeabilidad y apertura de las vías aéreas, si hay una respiración presente o ausente, si hay circulación o no. Y aquí, aparte de la circulación, tengo que tener control de las hemorragias para ver si existe un shock, si hay algún déficit neurológico que me va a decir de que hay un traumatismo a nivel cerebral o no. Hay que hacer a los 5 minutos una revisión sistemática, es decir, cada 5 minutos tengo yo que ir revisando el paciente hasta trasladarlo hasta el hospital. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muerte en un paciente politraumatizado? La primera, vía aérea obstruida, que me va a provocar la muerte de forma inmediata. Una hipoventilación, que va a morir el paciente muy rápido. Una pérdida de la volemia, donde va a morir el paciente. Una masa expansiva intracraneal. Y yo tengo que revisar y darle respuesta y darle solución a todos estos problemas con el ABC. Es decir, a medida que voy revisando el paciente, voy dándole solución para poder estabilizar el paciente. Si no, no puedo hacerlo. Yo no puedo coger un paciente y pasar al C sin haber revisado el A. No puedo irme al D sin haber revisado el B. Entonces, tengo que tener esto bien presente. En la evaluación primaria, nosotros vamos a hacer el A, B, C, D, E. El A, asegurar la permeabilidad de las vías aéreas, revisar las vías aéreas que estén permeables, que el paciente también pueda respirar. B, asegurar una correcta ventilación y oxigenación del paciente. La C, hay que el control de la circulación con el control de hemorragias. Voy resolviendo el problema. Tengo primeramente que en la A reponer el A, ver si las vías aéreas están permeables. B, no está respirando el paciente, administrar el oxígeno al paciente, intubar el paciente. En la C, canalizar el paciente con 2 vías periféricas con catéter de grueso calibre. Tenemos miedo acá de utilizar el catéter número 14, de utilizar el catéter número 16. Solamente se utilizan nada más que para hacer parapacentesis. En un hospital no se va a encontrar un catéter 14 o un catéter 16. ¿Por qué no? En el mundo, los catéteres que se utilizan son los catéteres 14. ¿Por qué? Porque me permiten administrar mayor volumen en menor tiempo. Acá utilizamos el catéter 18 y muchas veces ni tenemos el 18 en la emergencia, lo que tenemos nada más que es un catéter 20.
Sí, el catete 14 es un tubo. El catete 14 es más grueso. Pero necesito reponer la volemia del paciente lo más rápido posible. Entonces, si no lo hago, cómo voy a salvar al paciente? Eh, en la D tenemos que hacer la valoración neurológica del paciente. Aquí no nos damos cuenta si el paciente tiene un trauma craneoencefálico. Yo no puedo perder el tiempo en decirle al paciente, vamos a hacerle una tomografía, vamos a hacerle una resonancia, cuando sencillamente yo con la clínica, yo puedo, mediante la revisión del déficit neurológico, yo puedo detectar si existe algún tipo de daño a nivel cerebral o no. Entonces, para eso es la evaluación que voy a realizar. Y la E, en la E hay que quitarle la ropa completamente al paciente. Hay que desnudar al paciente. Eh, Ojo, manteniendo la privacidad del paciente. Porque muchos me dicen a mí, me han puesto la cara aquí y me dicen, ¿cómo le voy a quitar la ropa al paciente? Sí, en la emergencia yo tengo que quitarle la ropa al paciente. No le puedo quitar el pantalón como se lo ponen y se lo quitan ustedes normalmente. Con una tijera en la mano, yo tengo que cortarle toda la ropa al paciente porque tengo que revisar el cuerpo completo del paciente. Tengo que ver si está sangrando, porque ustedes pueden ver un sangramiento externo que sencillamente está visible, pero cuando ustedes le quitan la ropa al paciente se van a dar cuenta que el paciente tiene una herida en la espalda. Eh, Tengo que revisarlo, tengo que hacerlo. Desgraciadamente, si la ropa viene de Estados Unidos, viene de la Bahía, eh, no puedo hacer nada. Le entrego la ropa a la familia y le digo, miren, aquí tienen la ropa, la cosen de nuevo y no hay problema otra vez. Pero la enfermera ya tiene que estar preparada ya en la emergencia cuando llega un paciente que le avisan. Llegó un paciente politraumatizado, ya hay una enfermera que tiene que tener con una tijera en la mano. Tijera en la mano para cortar ropa y desnudar al paciente y poder hacer una revisión completa al paciente. A nivel internacional se usa, y le estoy hablando a nivel internacional y a nivel nacional, lo que se hace y lo que no se hace, porque tenemos nosotros que al quitarle la ropa al paciente, al desnudar al paciente en la exposición total, a este paciente tenemos que introducir nuestros dedos en cada orificio natural del paciente para ver si hay sangramientos o no. Eh, Vagina, recto, oído, nariz, boca, para revisar si hay sangramiento o no. Ustedes cuando viajan normalmente se preguntan por qué a veces se molestan de que los buses paran tantas veces en el camino. Y no es para recoger personas, sino le están dando la posibilidad para que ustedes vayan al baño. Y es lo establecido, y es lo que está establecido por ley. Los buses tienen que hacer paradas esporádicas cada cierto tiempo para que las personas sencillamente puedan ir al baño, porque si hay un accidente y ustedes tienen su vejiga llena, va a provocar un estallamiento de la misma. Entonces, por eso se aconseja siempre de que usted tiene que evacuar vejiga cada vez que va a hacer viajes largos. Y por eso el bus está establecido que tenga que tener tantas paradas en el camino. En el déficit neurológico, yo voy a ver con una neumotecnia y es el ARI, si el paciente está alerta, si el paciente, qué tipo de respuesta presenta, si el paciente está inconsciente o no, y las pupilas. Yo viendo las pupilas en un paciente, yo puedo determinar si tiene un déficit neurológico o no. Con la escala de Glasgow, que más adelante ustedes en algún momento tienen que aprenderla, porque no se concibe que una enfermera que trabaja en cuidado intensivo o que trabaja en emergencia no se conozca la escala de Glasgow. Tienen que saberlo. No porque eso lo hace el médico y cuando no está el médico, la enfermera que está en el triaje, ¿qué función tiene que hacer? Si no te conoce la escala de Glasgow, sencillamente no estás haciendo nada trabajando en el triaje, porque tienes que valorar. Qué bueno sería que las enfermeras que trabajan en el triaje le puedan decir al médico, tiene un Glasgow de 15, tiene un Glasgow de 14, tiene un Glasgow de 13. Hay que aprenderlo, hay que saberlo. Es parte del conocimiento y es parte de nuestra profesión. Si lo saben otras, ¿por qué nosotros no podemos aprender? ¿Por qué no podemos nosotros conocer? Es parte de la naturaleza de aprender el ser humano, de tener conocimiento. Y lo dije en una charla anterior, el respeto se gana con el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, no nos vamos a ganar el respeto en nuestra profesión y no vamos a avanzar en nuestra profesión. Y hoy lo que se quiere es que las enfermerías gane el espacio, gane el terreno que sencillamente ha perdido. Y ha perdido porque nosotros mismos hemos permitido perder ese espacio, perder ese terreno. Y lo tenemos que ganar de una forma, pero con el conocimiento y demostrando que tenemos todo el conocimiento necesario para esto. Escala de Glasgow. En la escala de Glasgow, una puntuación
que el paciente que tenga menos de 8 puntos, ese paciente hay que automáticamente intubarlo, porque necesita intubación, necesita oxigenación de forma rápida. En las pupilas, vamos a mirar nosotros el tamaño de las pupilas, si están miosis o una midriasis, o anisocoria o isocoria, ver cómo están, me va a indicar qué está sucediendo a nivel del cerebro. Eh, Isocoria, cuando las pupilas están normales, usted normalmente cuando le acercan una luz, sus pupilas van a reaccionar, o se agrandan o empequeñecen. Cuando hay poca iluminación, sus pupilas se van a agrandar buscando mayor iluminación. Pero cuando hay mucha luz, sus pupilas se van a dilatar buscando porque que no entre tanta luz porque les va a molestar. En una isocoria es el paciente que tiene su pupila normal que hace una reacción normal. Una miosis es el paciente cuando tiene una contracción que usted le acerca una luz y ve que no hay ningún tipo de reflejo, se queda de ese tamaño. Esto me va a indicar de que el paciente tiene una intoxicación, ya sea por insecticidas, pesticidas o drogas. Eh, un paciente me llega a la emergencia y yo veo las pupilas y automáticamente ya tengo que razonar de que hay un daño a nivel cerebral producto de la utilización de drogas. Una midriasis donde va a estar totalmente abierta la pupila me va a indicar de que hay una falta de oxígeno a nivel cerebral o una intoxicación por alcohol industrial. Y la nisocoria donde hay una que se mantiene en miosis y otra que se mantiene midiática, esto me va a indicar de que el paciente tiene un daño cerebral, un traumatismo cráneoencefálico automáticamente y me lo va a decir del lado que está afecto. Las respuestas motoras. En las respuestas motoras es importante ver la posición en que va a estar el paciente. Un paciente que tenga una rigidez, eh, ya sea por descerebración o descorticación. En la descerebración, el paciente va a cortar las manos y la va a poner en esta posición así, hacia afuera. Un paciente que tenga una decorticación va sencillamente colocar las manos en esta posición. Y eso usted lo puede sencillamente poder saber, lo puede detectar fácilmente. Ahora bien, existen muchos traumatismos producto de un accidente. Y en el traumatismo cráneoencefálico, traumatismo raquimedular, traumatismo torácicos, traumatismos abdominales, traumatismo de miembros superiores e inferiores, y tenemos que saber que vamos a actuar en cada uno de estos traumatismos y qué vamos a hacer en cada uno de estos traumatismos. Lesiones en la cabeza, y para eso es la valoración que vamos a hacer del ABCD en el paciente. Pues cuando usted evalúa el D, sencillamente te está indicando de que tiene un déficit neurológico el paciente. Si usted, el paciente que tiene con un traumatismo craneoencefálico, eh, saber la conducta que yo voy a tener, saber qué medicamento le voy a poner al paciente. No necesito una tomografía para saber que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Sencillamente con la clínica me va a indicar y en la evaluación inicial que ustedes hicieron me va a indicar que el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico. Traumatismo raquimedular. Eh, Tanto el cerebro que está guardado en el cráneo, una bóveda que no me permite protección del cerebro, que cuando ustedes se caen, se golpean, no pasa nada porque el cerebro está sencillamente protegido por el cráneo. Asimismo, la columna tiene una función fundamental y es aparte de mantener el cuerpo en equilibrio, de mantener el cuerpo humano erguido, por dentro de la columna tenemos un sector importante que va a pasar por ahí y es la médula espinal. Médula espinal que no es más que el cable que se como que el cable que el cerebro utiliza para enviar todas las funciones y todas las mensajes a nuestro cuerpo humano. El cerebro se comunica con nuestro cuerpo. Para mí, el cerebro es el órgano más importante que tenemos nosotros en el cuerpo humano, porque si usted sencillamente tiene una muerte cerebral, su cuerpo puede seguir funcionando, pero ya no puede levantar las manos, ya no puede caminar, ya no puede reír, ya no puede hacer nada. Entonces, el cerebro se comunica con el resto del cuerpo a través de la médula espinal, con las inervaciones, a través de las neuronas, los axiomas, que se pueden enviar. Toda la información la envía por ahí. Pero si ocurre un corte en este cable, un corte en esta médula espinal, sencillamente el paciente se queda, en dependencia del nivel donde fue lesionado, se queda cuadripléjico o parapléjico. Por eso es importante las vértebras cervicales. Siempre que hay un paciente, siempre que hay un accidente,
lo primero que tengo que sospechar es que haya una lesión posible a nivel de las vértebras cervicales, a nivel de columna cervical. Y por eso tengo yo que proteger la columna cervical y tengo que ponerle collarín inmediatamente al paciente. Hasta que no se demuestre lo contrario, que llegue el paciente a una emergencia y le tomen una tomografía o un rayo X, yo no puedo decir de que el paciente no tiene una lesión a nivel cervical. Lesión que se produce más frecuentemente de lo que pensamos y se produce de una forma más rápida de lo que pensamos. Ojo, en los carros hay un reposacabezas y ese reposacabezas no está puesto por gusto, pero mucha gente le molesta el reposacabezas y lo quita. Sufren una lesión, un choque y van hacia adelante, hacia detrás, como estamos viendo en la imagen, y me produce una lesión a nivel de la columna cervical. Traumatismo torácico. Ahí se escuchó. Y eso que hablo alto. Bajé los decibeles entonces. Ok. Traumatismo torácico. Los traumatismos torácicos se pueden suceder por golpearse el tórax con el timón, cuando sale despedido por el cristal, por el parabrisas del carro, porque pueden haber muchísimas lesiones, incluso hasta con el mismo cinturón de seguridad, también se puede provocar también un determinado traumatismo torácico. Que los traumatismos torácicos pueden ser neumotoras a tensión, un neumohemotoras, toras batiente, que es decir, fracturas costales. Entonces, tenemos que darnos cuenta de cuando hay uno de estos tipos de traumatismo. Si hay una fractura costal, usted mirando, cuando usted le quita, descubre al paciente, sencillamente usted va a ver que hay un tórax que se va a mantener en esta posición cada vez que respire el paciente. Y esas son costillas, se llama tórax batiente, porque la costilla, cada vez que usted respira, va a moverse de esta manera. Nosotros tenemos la costumbre de, a ver, cuando ustedes comen el pollo, ¿no es así? A muchos les gusta comer el huesito de pollo, les gusta masticar el huesito de pollo. A ver, no me pongan la cara así, díganme si sí o no. Algunos que lo disfrutan, pero o si no, otros que parten el pollo, el huesito de pollo. Imagínense ustedes un huesito de pollo esto, cuando ustedes lo parten, ¿cómo se pone el borde del huesito? Se pone de forma filosa. Cuando hay una fractura de una costilla, cuando se rompe un hueso en nuestro organismo, también va a tener un borde filoso. Y ese borde filoso sencillamente se va a comportar como un cuchillo, como un arma blanca, que sencillamente se va a poder introducir y me va a provocar daños. Una costilla que esté así, en esta forma, se me va a introducir ¿dónde? Ya sea en los pulmones, ya sea mediastino, me va a provocar ¿qué cosa? Un sangramiento interno, me va a provocar una lesión. Y yo para eso, en caso de que haya un tipo de fractura costal, yo tengo que coger esparadrapo en el terreno y cubrir esa zona completamente desde el centro del pecho hacia la espalda y ponerle esparadrapo, esparadrapo, esparadrapo y fijar toda esa parte costal para que no me haga ese movimiento hasta que llegue al hospital y se pueda hacer una intervención con este paciente. Tengo un neumotoras, el paciente sufrió una herida, por tanto entró aire a esta parte del tórax que no debe tener aire y eso me va a provocar, cuando usted lo vea a simple vista, va a ver que hay un hemicampo. Cuando usted respira, se expanden los dos campos pulmonares. Usted eleva el pecho, pero sin embargo, cuando usted respira y hay un neumotoras, atención, usted va a ver de que hay un campo que se va a expander, pero sin embargo el otro no lo va a hacer. Y eso me va a provocar una respiración, una falta de aire en el paciente. Por tanto, ahí tengo que hacer yo una pronotomía mínima baja. Utilizamos nosotros un trocar y le ponemos un dedo de guante y a nivel del cuarto espacio intercostal, cuarto, quinto espacio intercostal, introducimos el mismo trocar. ¿Y qué va a facilitar eso? De que cuando respire el paciente, ese aire que está contenido va para dónde? Va a ir para el dedo de guante y me va a permitir que el pulmón se pueda expandir y pueda sencillamente el paciente no tener una falta de aire. Un paciente que tenga eh, un, eh, un, hemo, un hemotoras, un hemotoras es un paciente que va a tener una herida más abierta. Ahí yo tendría que utilizar una gasa vaselinada y esa gasa vaselinada la cubro por tres partes con un esparadrapo.
le pongo el cuadrado, es un cuadrado, esa gasa vaselinada, le pongo el esparadrapo por al lado, por el otro lado, por arriba y dejo sin embargo la parte de abajo sin esparadrapo. ¿Qué me va a provocar esto? Que actúe eso como una válvula de presión. Es decir, cuando sale el aire, la gasa gasolinada se va a levantar, pero cuando vuelva a ti, va otra vez a tapar. Y eso me va a permitir que el paciente gane tiempo de poder llegar al hospital y que le hagan una pneumotomía mínima, alta o baja a este paciente y sencillamente le pongan un drenaje mejor para poder hacer. Cuando es un motoras eh, que hay una presencia de sangre en monomotoras, voy a tener que sencillamente hacer un drenaje al paciente. Eh, con una jeringa voy a extraerle también una cierta cantidad de sangre, haciendo una punción al nivel del quinto espacio y le voy a traer sencillamente 10 cc de sangre, eso va a permitir de que el paciente pueda sencillamente llegar con vida al hospital. Otro traumatismo que me puedo encontrar es el traumatismo abdominal. Traumatismo abdominal que si yo veo que el paciente tiene una evisceración, es decir, la masa intestinal fuera del abdomen, nunca voy a cometer el error de introducirlos nuevamente, porque introducirlos nuevamente, recuerden que esa es una cavidad sellada, una cavidad que los gérmenes que habitan normalmente en nuestra piel, cuando entran dentro de nuestro organismo, fuera en la piel, son una maravilla, nos protegen. Pero cuando entran dentro del organismo, de nuestro organismo, sencillamente se convierten en armas letales para nosotros. Por tanto, esos intestinos, asas intestinales, yo no las voy a introducir nuevamente. Sencillamente las voy a cubrir con gasa y les voy a empezar a echar solución salina nada más hasta que llegue a el hospital. Eh, Traumatismos embarazados es más complejo. Y un traumatismo en una embarazada, yo siempre lo estoy diciendo a todos mis estudiantes y cada vez que me paro a dar una charla, siempre lo manifiesto. Las embarazadas acá tienen un tarjetón, un carnet de embarazada. ¿No es así? ¿Cómo se llama? Ahí está. Eh, Deben de llevarlo. Es como ustedes van a viajar al extranjero, que si ustedes van al extranjero y no llevan el pasaporte, no pueden salir. No pueden. El carnet materno. Ese carnet materno es el pasaporte del embarazado. Pero ¿por qué es importante que cada vez que la embarazada no lo dejen nunca olvidado en su casa, sino que salga con ese carnet materno a todas partes? Porque una embarazada puede sufrir una lesión, una embarazada puede sufrir un traumatismo. Ojo, pero yo para poder tratar a la embarazada, para poder yo darle atención a la embarazada, necesito saber el tiempo de gestación que tiene el embarazo. Porque la embarazada no es una sola persona, son dos personas. Y muchas veces, aunque nos duela decirlo, tenemos que tomar decisiones. Decisiones que puedan dar al traste con la vida de un ser que viene en camino. Una embarazada que tenga menos de 26, 28 semanas de gestación, sencillamente el feto en emergencia no es viable y nos concentramos solamente en salvarle la vida nada más que a la mujer. Pero si tiene más de 26, 28 semanas, hay que salvarle la vida a los dos. Hace un tiempo atrás escuché una noticia que me llenó de júbilo porque era la primera vez que escuchaba que hacían esto acá, que generalmente no acostumbran a hacerlo, en otros lugares sí hacemos, pero acá nunca se había manifestado de que lo hacían. Y era de que había una señora chica embarazada que llevaba su carnet materno y tenía ya en carnet 32, 34 semanas de gestación. Y cuando llegó al hospital, decidieron hacerle una cesárea post-mortem. Cesárea post-mortem que permitió extraer el producto de la concepción. Desgraciadamente duró nada más con vida aproximadamente como unos 10 días, pero los médicos se atrevieron y lo hicieron. Si el chico hubiera mantenido su vida, wow, había que ponerle el nombre de uno de los médicos que lo salvaron, porque verdaderamente es muy, muy contado con los dedos las veces que lo puedan hacer y que los digan abiertamente de que lo hicieron. No es morbo, es la realidad. Es un niño que hay que salvar, es una vida que hay que salvar. Y nosotros nos convertimos a la hora de graduarnos como paladines de la vida. Entonces, ¿por qué voy a permitir de que si murió la mamá, también muera el feto?
Eh, si hay niños pretérminos y que se nacen antes de tiempo, ¿por qué yo no puedo salvarle también una vida a un niño y hacer una cesárea por mortem? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las embarazadas. Tenemos que salvar las dos vidas en dependencia del tiempo de gestación, pero si no la puedo salvar a ella, salvo al bebé que está dentro. Muchas veces que este producto de la concepción es un producto que ha sido operado porque hay muchas personas que no han podido tener la posibilidad de tener un niño, han sufrido muchos tratamientos y al final, cuando tienen la posibilidad de tenerlo, ocurre algo, ocurre un accidente, la balean. En este caso fue una chica, creo que fue en Machala, de que fue baleada y los médicos cuando llegó al hospital sencillamente decidieron tomar esa actitud. Mis respetos y mis parabienes para esos médicos. Por desgracia, no sobrevivió el chico más de 10 días, pero lo hicieron. Y la familia les agradece mucho a ese médico porque era un padre que no tenía hijos, una madre que no tenía hijos, y la esperanza era de que el niño pudiera vivir, pudiera sobrevivir a su madre, pero desgraciadamente tuvo lesiones y complicaciones que no pudo resistir sencillamente. Ahora bien, hemos estado hablando de todos estos traumatismos y que me van a generar sencillamente una pérdida de bolero. Son traumatismos que me van a generar de que el paciente me caiga en un shock eh, hipovolémico hemorrágico. Paciente que me cae en un shock hipovolémico hemorrágico por la pérdida de sangre, tenemos que tener en cuenta primeramente cuántos litros de sangre tenemos nosotros en el cuerpo humano. Y nosotros en el cuerpo humano, nuestro cuerpo aproximadamente está constituido por un 60 o 70%, en dependencia de la edad, de agua, de líquido. Y de ese líquido, nosotros tenemos aproximadamente entre 4 a 6 litros de sangre, en dependencia del sexo y la edad. Si tenemos nada más que 4 o 6 litros de sangre y estamos perdiendo prácticamente 3 litros de sangre, sencillamente es bastante complejo poder salvar la vida de un paciente, pero tenemos que intentarlo y tenemos que hacerlo. En hecho hemorrágico, no es más que un síndrome que se va a caracterizar por una hipoperfusión tisular que va a comenzar a ocasionar un déficit de oxígeno. Ojo, si me ocasiona un déficit de oxígeno por la falta de sangre en nuestro organismo, pero en la sangre hay una cosa importante. Nosotros tenemos un transportador, se decimos que nosotros respiramos, tenemos una respiración aerobia y no anaerobia. Nosotros necesitamos el oxígeno para poder vivir. Necesitamos el oxígeno para poder andar. Yo los encierro a ustedes aquí en esta habitación. Les pongo unas mesas buffet, mesas de comida del mejor hotel y les quito todo el oxígeno y sencillamente van a morir automáticamente. Pero si yo les quito la comida y los tengo una semana encerrados solamente con oxígeno, ustedes van a vivir. Entonces necesitamos nosotros el oxígeno para poder vivir. Y el transportador por excelencia del oxígeno en nuestro cuerpo son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los transportadores por excelencia del oxígeno. Entonces, si hay una pérdida de volemia, se está perdiendo también ¿qué? Glóbulos rojos. Por tanto, va a haber una hipoperfusión y una hipoperfusión. Va a haber un déficit de oxígeno, porque no vamos a estar llevando ya esa cantidad de oxígeno que necesita todo nuestro sistema. Va a ocurrir un fallo multiórgano, porque si nuestros órganos no reciben el oxígeno necesario, ¿qué va a ocurrir? Sencillamente van a morir. Ojo, y aquí, para que ustedes vean este diagrama, cuánta sangre se pierde en una hora normalmente. Si usted tiene una fractura de pelvis, y es importante siempre de que han escuchado, ay, el abuelito de fulana se murió porque tuvo una fractura de cadera, la abuelita de fulana también se murió también, y todo el mundo dice, pero una fractura de cadera no te va a matar. Sí, la fractura de cadera te mata, ¿por qué? Porque por dentro de la pelvis pasan grandes vasos, y si se rompe uno de estos vasos, va a producir un sangramiento interno y le va a provocar la muerte del paciente. ¿Y cuánto se pierde en una hora? 3.000 mililitros de sangre. 3 litros de sangre. Ah, si es una fractura de fémur, se pierde 1.500 mililitros de sangre. Si es una fractura de tibia, se pierden 750 mililitros de sangre en una hora. Si es una fractura de antebrazo o brazo, se pierden 350 a 500 mililitros de sangre en una hora. Pero también es importante ver la cantidad de sangre que hay alrededor del cuerpo del paciente, que eso me puede decir a mí
qué cantidad de sangre ha perdido el paciente en este trayecto. Si es 30 centímetros cuadrados, se está perdiendo 100 mililitros de sangre. Pero si es 1 metro cuadrado, se está perdiendo 1000 mililitros de sangre. Y si tenemos nosotros nada más de 4 a 6 litros de sangre en el cuerpo y se están perdiendo 3000 mililitros, se está perdiendo la mitad. Entonces, si se pierde la mitad, ahí hay que correr. Hay que ver qué vamos a hacer. ¿Ok? El shock hemorrágico te va a pasar por tres eh, etapas fundamentales. Una etapa de shock compensado, una etapa de shock descompensado y una etapa de shock reversible. Es importante conocer esto porque yo decía que el cerebro es el órgano más importante, pero aparte de ser el órgano principal, el órgano más importante, yo también le digo que es el órgano más egoísta que tenemos nosotros en el cuerpo humano. ¿Por qué es el órgano más egoísta? Cuando ocurre un shock, él está, rápidamente detecta de que hay una pérdida de sangre, manda a glóbulos blancos y todo para sencillamente tratar de detener el sangramiento ese. Cuando se ve el sangramiento que está superado, es lo que sencillamente dice, estoy quieto, no me voy a morir. Él comienza a redirigir toda la sangre oxigenada ¿para dónde? Hacia el cerebro. Comienza a disminuir el riesgo de sangre oxigenada para el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo, que es la piel, los músculos, los miembros superiores y miembros inferiores. Comienza a detener el sangramiento. Al detener el sangramiento, no es que lo detiene, sino que disminuye el riesgo de sangre. Y todo ese flujo de sangre va sencillamente a subir para el cerebro. Por eso que muchas veces, cuando nosotros vamos a tomarle el pulso radial al paciente, no lo vamos a encontrar. Por eso que siempre el paciente con un politraumatismo hay que tomarle el pulso carotidio, porque es el último pulso que se va a perder. Ojo, en esta primera etapa de shock compensado, él trata de compensar así esa pérdida de volumen. Pero bien, cuando pasa el shock y ve que sigue el sangramiento, ahí caemos entonces en el shock descompensado. Que ya en el shock descompensado, el cerebro entonces dice, espérate, sigue sangramiento. Entonces voy a cortar el riesgo de sangre, ya no lo voy a disminuir. Sencillamente, si la había disminuido el riesgo de sangre para la piel, músculo, miembros superiores, miembros inferiores, ahí ya sí voy a cortar el envío de sangre para estas partes. Y voy a disminuir entonces el riesgo de sangre para determinados órganos como riñones, hígado, pulmón. Ahí estamos ya en un shock descompensado. Pero entonces comienza un problema, que es el shock irreversible. Y en el shock irreversible, cuando usted le disminuye el envío de sangre con oxígeno a determinados órganos, va entonces a haber fallos multisistémicos. Porque sin el riñón, si no tiene sangre oxigenada, no me va a funcionar. El hígado, si no tiene sangre oxigenada, no me va a funcionar. Entonces, si hay fallo multisistémico, ¿qué va a provocar el paciente? Que haya un paro cardiorrespiratorio y sencillamente se va a morir el paciente. El tratamiento de shock va a ir dirigido en tres aspectos: soporte respiratorio, soporte circulatorio, malofármaco cardiovascular. Ojo, por eso lo decía al principio. ¿De qué me sirve que me llegue una ambulancia corriendo al hospital con un paciente si no tiene dos vías puestas el paciente, si no tiene solución para reponer parte de la volemia del paciente, si no tiene oxígeno el paciente? Cuando llegue la emergencia, tenemos que convertirnos nosotros en hacedores de milagros para poder salvar al paciente. Porque ha pasado más de una hora en que fueron a rescatar al paciente, en que lo trajeron. Sencillamente el paciente ya ha perdido una gran cantidad de volemia. Y al perder esa cantidad de volemia, para nosotros es perjudicial, porque nos limita el tiempo para poder salvar la vida a este paciente. En el soporte circulatorio, yo les decía por qué era importante utilizar un catéter de grueso calibre. Y es por la cantidad de solución que puedo yo administrar. En un catéter 18, disculpe, un catéter 20, yo solamente puedo pasar aproximadamente 50 mililitros eh, de solución en un minuto, por minuto. Quiere decir de que solamente puedo pasar de 1 a 2 pintas de sangre, nada más, en una hora. Si es un catéter del 18, yo paso hasta 100 mililitros
por minuto. Es decir, que puedo pasar 2 pintas de sangre, hasta 4 pintas de sangre, que es lo máximo que puedo pasar. Un catéter del 18, voy a pasar 200 mililitros por minuto. Serían 4 pintas de sangre que voy a pasar rápidamente en una hora. Ah, pero si utilizo un catéter 14, voy a pasar 350 mililitros por minuto. Es decir, que voy a lograr pasar hasta 7 pintas de sangre en una hora. Esa es la diferencia entre los catéteres. Es la diferencia entre el volumen. Y yo necesito reponer el volumen lo más rápido posible en un paciente. Tengo que analizar 2 vías periféricas. Y las 2 vías con un catéter de grueso calibre. No hay catéter 14, catéter 18. Le voy a poner primeramente solución salina, 2 soluciones de salina o 2 soluciones de Ringer lactato y tengo que pasarlo a chorro. Lo que está establecido es pasarle a chorro 2000 mililitros en la primera instante a este paciente para reponer volumen. Lógicamente, luego de pasarle este 2000 mililitros a este paciente, ya tengo que utilizar entonces la sangre. Porque ¿cómo yo voy a reponer al transportador de oxígeno por excelencia si no le repongo con sangre los glóbulos rojos que ha perdido este paciente? Entonces, tengo que utilizar y está en dependencia del tipo de shock y de la cantidad de pérdida de sangre que ha tenido este paciente. Si este paciente me continúa sangrando, y ojo, para detener el sangramiento en los pacientes, antiguamente se utilizaba el torniquete. Torniquete se utilizaba para detener el sangramiento de los pacientes. Pero el torniquete tiene una contraindicación, que el torniquete, cuando usted lo aplica, usted sencillamente me está deteniendo el flujo de sangre de ese miembro a todo el resto. Usted está cerrando no solamente la vena que está rota o la arteria que está rota, sino me está cerrando todas las demás. Y se decía que cada 5 a 10 minutos usted tenía que volver otra vez a abrir el torniquete. Pero en la emergencia usted se olvida de abrirlo. Y como se olvida de abrirlo, cuando llegue el paciente al hospital, sencillamente ya ese brazo ya está necrosado porque es un tejido muerto porque no ha pasado sangre oxigenada para esa célula y sencillamente ha muerto. Por eso hoy solamente se preconiza el torniquete cuando hay una lesión vital, es decir, una pérdida de un miembro. Como ustedes vieron, este paciente que tuvo la lesión con un disparo con una escopeta con perdigones, y sencillamente esa pierna ya no había posibilidad de salvarla, es la única manera de que yo sencillamente ya ahí tengo que amputar esa pierna y ahí yo se aplico el torniquete porque ya no me interesa salvar la otra parte. La otra parte sencillamente ya no la puedo recuperar. Ahí es cuando yo debo aplicar entonces el torniquete. En otros casos no puedo aplicar el torniquete. Lo que voy a aplicar son el vendaje compresivo. Y es como ustedes ven acá, tiene una herida, le pongo las gasas y le aplico un vendaje compresivo sencillamente para detener yo el sangramiento en el paciente. Vendaje compresivo y si hay una pérdida de miembro, como ven ustedes acá, se aplica entonces el torniquete. La otra cosa que me va a caer entonces el paciente, y es lo que me interesa a ustedes conozcan, aparte de todas las cosas de la demostración que vamos a nosotros a hacer. Si comieron bien, no hay problema. Tenemos un carro de paro ahí para que caiga desmayado, porque la mayoría van a tenerse conmigo en el piso para hacer la práctica, porque de aquí tienen que salir ustedes papelitos. Lo que sí les garantizo es que van a salir con dolores en los brazos y dolores en las rodillas, pero de que aprenden, aprenden. Así que eso se lo garantizo. Después van a llegar ustedes a la casa con moretones y entonces van a decir, no, la culpa de un docente que estaba ahí, que fue que me estaba poniendo en el piso. No, no me echen la culpa a mí, que después vienen a mí a reclamarme acá. Pero la única forma de aprender nosotros a cómo sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio va a ser de esta manera. Y un paro cardiorrespiratorio, que le digo que nos vamos a encontrar nosotros, es un cese brusco de la actividad cardíaca y respiratoria en un paciente que no se esperaba que pudiera ocurrir. Y aquí hay una cosa importante. Yo tengo un paciente que tiene un cáncer estadio terminal, un paciente que tiene un SIDA en estadio terminal. Este paciente que tiene un cáncer en estadio terminal, un SIDA en estadio terminal, yo estoy esperando que en cualquier momento
ocurra una parada del corazón, una parada de la respiración. Por tanto, yo estoy esperando que ocurra. Ah, pero en el paciente que yo me río todos los días, el paciente que yo comparto todos los días, yo no esperaba que ese paciente me hiciera una parada. Ese es el verdadero paro cardiorrespiratorio. Es el paciente que usted no esperaba que le pudiera caer en esta situación, que le pudiera fallar la respiración y le pudiera fallar el corazón. Ojo, y estoy hablando de un paro cardiorrespiratorio. Y muchas veces ustedes han escuchado, hay un paciente se murió de un paro respiratorio, hay un paciente se murió de un paro cardíaco. Ojo, no hay paro cardíaco. Existe un paro respiratorio y un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Cuando para la respiración, el corazón va a estar latiendo aproximadamente hasta 2 minutos aproximadamente. Quiere decir que usted en 2 minutos tiene tiempo para poder recuperar la respiración o intubar al paciente. Pero ahí sí hay un paro respiratorio porque el corazón va a estar latiendo aproximadamente hasta 2 minutos. Pero en un paro, si para primeramente el corazón, ¿por qué no lo llamamos nosotros paro cardíaco, sino paro cardiorrespiratorio? Porque cuando para el corazón, usted la respiración solamente se va a mantener activa de 30 a 60 segundos. Con la vida sedentaria que tenemos nosotros, comiendo la salchipapa, papipollo, no sé qué, ¿ustedes creen que nuestra respiración va a durar 30 segundos? Por eso es que se llama paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio, porque la respiración va a parar al unísono, va a parar de forma rápida en el momento y por eso es que ahí no se dice paro cardíaco, sino paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo yo voy a revertir el paro cardiorrespiratorio? Ojo, con la maniobra de reanimación cardiopulmonar. Hace un tiempo, en el 2015, se cambiaron las siglas. Se le aumentó a la RCP, se le aumentó la C. Ya no es RCP, sino RCP-C. Reanimación cardiopulmonar y cerebral. ¿Por qué se aumentó la C? Aunque todavía se sigue hablando de RCP, 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 que como comúnmente se conoce. Pero se aumentó la C para hacerle conciencia a las personas de la importancia del cerebro. La importancia de que el cerebro va a durar solamente de 4 a 6 minutos sin oxigenación. Cuando ocurre ya más de 6 minutos de que ha ocurrido el paro, van a haber daños a nivel cerebral, van a morir neuronas, y si hay más de 10 minutos del paro cardiorrespiratorio, van a haber daños irreversibles a nivel cerebral. Y yo le pregunto, ¿de qué me sirve reanimar a un paciente que tiene más de 10 minutos en paro? ¿Puedo recuperar yo el cerebro? ¿Puedo hacer que el paciente, sí, puedo echar a andar el corazón, puedo echar a andar la respiración, pero ese paciente tiene muerte cerebral? Y con muerte cerebral, yo he reanimado al paciente, he hecho una buena reanimación. No. Entonces, ¿por qué razón yo voy a dejar que el paciente se muera? ¿Por qué yo de razón voy a esperar de que venga el médico para que empiece la reanimación si yo también tengo que saber reanimar? Yo también tengo que conocer cómo reanimar al paciente y cómo darle los primeros auxilios al paciente. Generalmente esperamos de que venga el médico para que lo haga cuando ustedes están preparados para hacerlo, cuando ustedes tienen que estar preparados para hacerlo. Entonces, ¿por qué voy a dejar morir a un paciente? ¿Por qué voy a dejar morir que tenga una muerte cerebral el paciente por no empezar la reanimación lo más rápido posible? Entonces, es importante siempre proteger al cerebro y es por eso que se le aumentó la C a la RC, ¿ok? Aunque se siga llamando RCP. ¿Cómo diagnosticar un paro? Lo primero que para diagnosticar el paro tengo que tener tres elementos. Una, que no tiene conciencia. Dos, que no tiene respiración. Y tres, que no tiene pulso. Si un paciente no respira, no tiene conciencia, no respira, no tiene pulso, eh, está un paciente en un paro. Ah, ese paciente que ustedes están llamándolo, fulano, 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 ese no está en un paro. Es lo que está hecho Chucky. No, en la realidad, ¿cuántos pacientes usted no le han encontrado que están borrachos y sencillamente tú lo estás llamando, lo estás moviendo, hay un temblor y no se enteran de que hay un temblor? Y al rato tú lo mueves, mueves, mueves y la gente dice, ¿qué pasó? ¿Estaba en el paro? No estaba en paro.
de la borrachera que cogió anoche. Entonces, el paciente que está inconsciente, tengo que verificar de que no respira y que no tiene pulso. Ahí sí puedo decir entonces de que es un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio. Cuidado con esto. Y tendría yo que hacer la reanimación cardiopulmonar, que no es más que sustituir las funciones mecánicas del corazón, que es del bombeo de la sangre a toda la economía del sistema, y de la función respiratoria, que es el intercambio gaseoso. Son dos funciones fundamentales que yo voy a sustituir. Y, ojo, lo que le decía, y es una imagen que la gente dice, chuta, un bombero está reanimando la cabeza y el otro entonces el cuerpo. ¿Qué le está llamando la atención en esto? Le está llamando la atención acá de que yo no puedo reanimar a un paciente que tenga muerte cerebral. Porque ¿de qué me sirve reanimar al paciente que tenga una muerte cerebral? Eh, ¿Puedo hacer algo? ¿Ese paciente va a volver a la sociedad? Pero cuidado, y vamos a llegar a la ética de la reanimación, que hay también otro problema. Miren lo que pasa aquí en la reanimación. Antiguamente existían una serie de números de compresiones, 15.2, 5.1, no sé qué. A partir del 2005 se cambió totalmente la cifra de reanimación. Ahora son 30 compresiones por 2 ventilaciones, 5 ciclos. Y esto dura aproximadamente 2 minutos. Pero ¿por qué se cambiaron las cifras de la reanimación? Cada 2 años, la American Heart Association, la Asociación Americana de Corazón, hace una reunión donde reúnen a las sociedades de emergencia del mundo para poder garantizar a través de las investigaciones que se realizan todos los años y poder mejorar en cuanto a garantizar una mayor sobrevida de los pacientes a través de la reanimación o los cuidados intensivos. Se dieron cuenta de que antes, cuando hacían 15 compresiones por 2 ventilaciones, existía un problema. Cuando usted comienza a reanimar al paciente, ¿qué sucede? ¿Las compresiones que usted está dando son compresiones de calidad? No. Se dieron cuenta de que a la séptima u octava compresión es que se comenzaba a dar una compresión de calidad. ¿Qué cantidad de sangre oxigenada le está llegando a toda la economía del sistema? Muy poca. Si usted a la séptima o octava compresión es que sencillamente usted comenzaba a dar una reanimación de calidad. Por tanto, de la séptima compresión hasta la 15 compresión, ¿qué cantidad de sangre oxigenada le había llegado al paciente? Muy poco. Y por eso que la sobrevida era muy deficiente. Entonces, decidieron ellos implementar y decir, vamos a aumentar más las compresiones. Con 30 compresiones, si usted comienza a la séptima o octava compresión a dar una compresión de calidad, ahí estoy dando suficiente sangre oxigenada al paciente. Y le estoy garantizando una mayor sobrevida a este paciente. Hay pasos lógicos que se establecieron para poder darles mayor sobrevida al paciente. Y es la llamada cadena de supervivencia. Que en la cadena de supervivencia, nosotros vamos a primeramente hay una cadena de supervivencia tanto intrahospitalaria y hay una extrahospitalaria. Son pasos lógicos que me van a permitir yo poder hacer una reanimación efectiva al paciente. Y de todos estos eslabones de la cadena de supervivencia, el más importante es la desfibrilación, aparte de las compresiones que voy a realizar de la RCP, es la desfibrilación temprana, porque generalmente un paciente adulto es debido, cae en el paro por una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Y la única forma que yo tengo de echar a andar el corazón, de recuperar esto, es administrándole una desfibrilación. Pero no solamente esta cadena, se aumentaron esta cadena 2 eslabones fundamentales. Antes eran 4 eslabones nada más, ahora son 6 eslabones. Y el cuidado post-paro. ¿De qué me sirve salvar a un paciente? ¿De qué me sirve administrarle la RCP, que el paciente vuelva a echar a andar el corazón, que vuelva a echar a andar la respiración, si yo no lo cuido, si no le doy los cuidados post-paro a este paciente? Me descuidé y el paciente va a volver otra vez a caer en un paro. Y muchas veces ustedes han escuchado que el paciente ha caído nuevamente en un paro. Oye, le dieron 2 paros al paciente. ¿Pero por qué? Porque no se establecieron los cuidados post-paro. ¿Qué medicamento le voy a colocar al paciente para que sencillamente pueda recuperar? Y
la recuperación del paciente que ha caído en un paro que tengo que seguir. El uso del DEA. Nunca tengo que hacer esto. Eh, con el COVID, las personas empezaron a coger miedo. Antes todo el mundo se saludaba con un beso en la cara, sin problema de ningún tipo. Veían a un chico o una chica en la cara, le daban un beso en una fiesta en la boca. Ahora, sencillamente, ustedes se encuentran en una fiesta con un chico o una chica y lo primero que se dice, antes de darle un beso, usted le dice, carnet del COVID. Si no tienes el carnet de que me diga que tienes todas las vacunas del COVID, sencillamente no te beso. O si no te beso, otra vez una mascarilla. Ojo, ustedes dicen, yo darle boca a boca a un paciente. No, negativo. Pero si fuera mamá, si fuera papá, si fuera hijo, lo hicieran. Ya hoy por hoy ya no necesita darle boca a boca a ningún paciente, porque para eso hay unas válvulas que se llaman válvulas unidireccional o unas mallas que se ponen que sencillamente ya no tienen usted que tener ningún contacto con la boca del paciente. Por tanto, ya por esa parte no vamos a tener ningún tipo de problema. En las consideraciones especiales, tenemos que ver que los lactantes no los voy a reanimar de la misma manera con un adulto. Sí, lo puedo hacer las 30 compresiones por ventilaciones, pero en vez de utilizar las dos manos, como vamos a ver, vamos a utilizar solamente dos dedos nada más. En las embarazadas, yo sencillamente lo voy a hacer por encima de la barriga para que sencillamente no poder, nadie se le ocurra hacer una reanimación que me van a oprimir el vientre de la paciente, le van a sacar ustedes el bebé por la boca a la paciente. Las víctimas de ahogamiento y las víctimas por lesiones. Ojo, cuidado con esto. Hay un mal de trasfondo acá y es que los pacientes con ahogamiento, yo tengo que valorar el tiempo que han estado bajo el agua. Tengo que valorar la temperatura del agua para yo como saber el paciente si lo reanimo o no lo reanimo. Hay pacientes que están sufriendo ahogamientos y son ahogamientos incompletos, ya sea ahogamientos húmedos o secos, y lo puedo salvar. Pero las personas dicen, ay, ya está por debajo del agua, paró. ¿Por qué? Yo lo puedo reanimar. Mientras más fría sea el agua, más posibilidades de salvación tiene el paciente. Y sencillamente, hoy por hoy, no rescatamos a ningún paciente que esté ahogado. Indicaciones de no iniciar la RCP. Y aquí viene la parte ética de la reanimación. Si a todos los pacientes son acreditativos para poderlos reanimar, ¿por qué hay pacientes que yo sencillamente no voy a reanimar? Una, si hay presencia evidente de muerte, una lividez, frialdad, rigor mortis, descomposición, yo voy a reanimar a ese paciente. Está fallecido, no lo voy a reanimar. Si hay lesiones graves incompatibles con la vida, decapitación, amputación múltiple, sin signo de vida, incineración, lo reanimo, ya no tengo nada que hacer, ya no voy a reanimar a ese paciente. Si hay una inmersión de más de 2 horas, no voy a reanimar a ese paciente. Si hay enfermedades en estadio terminal, y aquí me detengo, enfermedades en estadio terminal, neoplasias, SIDA, es complicado. Un paciente que tenga cáncer, y lo digo, mamá, papá, hijo, ustedes quieren, aunque sea un vegetal, ustedes quieren tenerlo a su lado. Ustedes no quieren verlo morir. Y si hay que reanimarlo 50 veces, ustedes dicen, reanímelo. Y yo les pregunto, ¿estamos prolongando la vida de ese paciente o el sufrimiento? Pero independientemente somos personas egoístas, porque estamos prolongando el sufrimiento del paciente. Egoístas porque queremos tener a esa persona a nuestro lado, pero no somos capaces de dejarlo partir, de dejarlo descansar. Entonces, un paciente que tiene una neoplasia y que va a seguir cayendo, que va a querer seguir parando, ¿para qué lo voy a seguir recuperando? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y ahí está una parte ética de la reanimación. Es una decisión que pueden tomar ustedes, que cuando ustedes firmen un consentimiento informado, eh, saber por qué lo están haciendo. De que no quiero que mi familiar lo reanimen, quiero que descanse en paz, porque sé que sencillamente va a volver a caer y caer y caer, y lo que voy a estar prolongándole más el sufrimiento. Entonces, mucho cuidado con esto. Eh, Cuando no se tendrá ningún beneficio. ¿Para qué voy a reanimar a un paciente que tiene más de 15 minutos, 20 minutos, que sencillamente no es pasar la reanimación? Tiene muerte cerebral.
Lo reanimo, no hay ningún beneficio de poder salvar a ese paciente. Y cuando no hay una orden de no reanimar, cuidado, orden de no reanimar. Hay pacientes que los familiares sencillamente se quieren librar de ellos y nos duele, porque son pacientes que pueden ser salvados, son pacientes que pueden ser sencillamente recuperados por su proceso, y sin embargo el familiar ha puesto de que si ocurre algo, no lo reanime. Y usted no puede ir en contra de lo que ha firmado el paciente, de la decisión que ha terminado el paciente o el familiar. Porque hay familiares que dicen, yo quiero que lo reanime, pero el paciente dice, yo no quiero. Y es la autonomía del paciente y hay que respetarlo. Él firmó su consentimiento con el consentimiento de un familiar, porque son dos firmas las que se necesitan, y dijo, no quiero. Y tú quieres hacer lo malamente posible, tú no quieres que se vaya ese paciente, porque tiene la posibilidad de salvarse, pero desgraciadamente si tiene una orden de consentimiento informado de no reanimar, no podemos nosotros hacer absolutamente nada. Situaciones que se debe suspender la reanimación cuando nos damos cuenta de que por una indicación errónea se dijo que era un paro y no lo es. Cuando se comprueba la presencia de una actividad cardíaca eléctrica acompañada de presencia de pulso. Cuando usted está solo y transcurren más de 15 minutos y no va a venir ayuda, empieza usted a sentir de que ya no puede, se suspende la reanimación. Cuando se produce el cansancio extremo, la fatiga extrema del reanimador, sin esperanza de ayuda o colaboración inmediata, ahí se suspende la reanimación. Y cuando se lleva más de 30, 45 minutos de una reanimación avanzada, ahí también vamos a superar, a detener la reanimación. Eh, Ojo, si a los niños en otros países se le enseñan a reanimar, ¿por qué los otros profesionales no saben reanimar? ¿Por qué nuestros profesionales no son capaces de reanimar? Entonces, tenemos que aprender a reanimar. Porque si a un niño se le enseña y niños que han salvado la vida a sus padres, ¿por qué nosotros no podemos hacer? ¿Ok? Así que les voy a enseñar para que ustedes entonces aprendan.